Entonces, les damos la bienvenida a esta charla de visión, oclusión y postura. Una mirada mucho más allá de toda la parte física que compromete directamente el paciente. Y pues desde la neurociencia sabemos que el control postural no es un fenómeno ni periférico, que está muy ligado a toda la parte del sistema nervioso central y autónomo, pero tampoco es neuromusculoesquelético. Finalmente, la visión, la oclusión, la postura y la respiración es el resultado de una integración sensoromotora central que está regulada por estos dos sistemas, sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo. La visión, de lo que es muy experto el doctor Vivanco, constituye esos sistemas aferentes no solamente para la orientación espacial, sino que también la información visual se integra al igual que la respiración y la masticación a nivel del tronco encefálico, del cerebelo, de la corteza parietal, para poder modular el tono postural y evidentemente la estabilidad cefálica con toda la información y la respuesta que nos da evidentemente el gran trigémino. La oclusión y el sistema trigeminal aportan una enorme carga propioceptiva. La mandíbula actúa como un timón, tal cual como nos lo explica el doctor Pedro Planas, y como un estabilizador neuromecánico de la cabeza y del complejo cráneo cérvico-mandibular, que influye no Entiendo. solamente en la función de abrir y cerrar, sino también en la actividad de la musculatura cervical profunda y los patrones del control motor. Los dientes son una sutura más, como las suturas craneales. Por lo tanto, las suturas craneales es el movimiento primario de la respiración de la oclusión. Por otra parte, la respiración, que es el sistema de soporte de la dinámica cráneo-cérvico-mandibular, comandada por ese gran diafragma, principal músculo respiratorio, no solamente cumple la función ventilatoria, también cumple la función de postura para poder estabilizar la musculatura posterior paravertebral y también regula el sistema nervioso autónomo. El patrón respiratorio, cuando es 100% nasal en una frecuencia respiratoria por minuto de 10 a 12, modula el tono vagal, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la capacidad del sistema para poderse adaptar al estrés postural y sensorial. Entonces, cuando estos tres sistemas, visual, oclusión y toda la función estomatognática con la postura, se integran de forma coherente, el cuerpo optimiza su eficiencia neuromuscular. Cuando uno de estos falla, el sistema nervioso no colapsa, sino que empieza a reorganizar muchas compensaciones, cambios en la oclusión, en la mordida, aumento del tono cervical que cambia directamente toda la función visual, cambios en la posición cefálica y evidentemente patrones respiratorios disfuncionales. Y uno de los patrones respiratorios disfuncionales que vemos con toda la parte de la posturología es la Voy, mamá. cabeza adelantada. Por eso estamos aquí, porque no solamente evaluamos y tratamos la postura sin considerar la visión, la oclusión y la respiración como redes netamente funcionales interdependientes, reguladas por esos mecanismos centrales de control y de adaptación. Y el objetivo de estar aquí los tres para ustedes es comprender esa red para poder intervenir no solo sobre el síntoma visible, voy a poner un ejemplo sobre la respiración bucal, que es la gran pandemia en la que hacemos parte todos, sino sobre la organización neurológica que evidentemente lo sostiene. Entonces yo les voy a dar paso y les voy a presentar. Yo sé que muchos de ustedes han estado aquí con el doctor Vivanco, pero para los que no los conocen, yo quiero presentar este hombre maravilloso y a la doctora Brenda, que tienen un recorrido muy lindo, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel académico. Entonces, el doctor Vivanco es licenciado en optometría, egresado de la UNAM, tiene un máster en optometría funcional y terapia visual, es director clínico y académico del Prisma de Vivanco en Querétaro, Ciudad Satélite y Cuernavaca, y también tiene consulta aquí en Colombia.
Tiene un recorrido muy grande en atención clínica dirigida a pacientes enfocadas en la neurooptometría, reprogramación sensorial y propioceptiva hacia los niños con TDA o TDAH, trastornos del desarrollo del síndrome de Down, parálisis cerebral, adultos y jóvenes con hemiparesias, visión doble, migrañas, vértigos, entre otros. Es formador y docente en Latinoamérica, siendo en Colombia, Guatemala y Argentina. Gracias, doctor Vivanco, por poder estar aquí con este grupo maravilloso. Y vamos con mi doctora Brenda Mariana, que es cirujana dentista mexicana, egresada de la UNAM con especialidad en ortodoncia y formación avanzada de odontología estética y disfunciones craneocervicomandibulares. Cuenta además con un máster en rehabilitación masticatoria respiratoria formada por el doctor Emilio López, con amplia capacitación en odontología restauradora bionimética, ortopedia maxilar y abordajes transdisciplinarios de la función orofacial. Su práctica clínica se centra en el diagnóstico integral del sistema estomatognático, el tratamiento personalizado basado en evidencia científica y manejo de pacientes con trastorno temporomandibular, disfunción cráneo-cervicomandibular y bruxismo, y trastornos del sueño, que tiene todo que ver con estas tres categorías. Integrando respiración, deglución y postura en el plan terapéutico, ejerce como ortodoncista y odontóloga general. Está en la Ciudad de México para las personas que les interese tener consulta con la doctora Brenda. En práctica privada, combinando la atención clínica con la participación académica y la educación en salud. Ha sido ponente en foros universitarios y espacios comunitarios y con un firme compromiso con la actualización continua y el trabajo interdisciplinario. Además, un gran ser humano. Y con ustedes aquí, Andrea Espinosa, fisioterapeuta. Entonces, vamos a darle paso a esta conferencia súper linda que teníamos preparada para ustedes. Y antes de continuar, yo les quiero dar las redes sociales de mi doctor Andrés y mi doctora Brenda, porque esto es un tiempo evidentemente dedicado para ustedes, y en esta dedicación, qué rico que la manera de retribuirlos es que ustedes nos sigan a través de las redes, porque allí van a encontrar muchísima información académica. Entonces, doctora Brenda y doctor Andrés, bienvenidos. Aquí un saludito los dejo con el público para que también les den sus redes, para que los puedan seguir y demás. Muy buenos días, muchas gracias, doctora Andrea, y gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo y la dedicación de escucharnos. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Es un gusto que nos estén escuchando desde todas partes. Más adelante creo que Andrés puso ahí los QRs para que Ah, nos sí, puedan seguir. listo, Entonces, listo, ahí están. Igual, si la puede escribir el doctor Andrés Vivanco, las redes allí, Sí. para que los puedan seguir. A mí muchas veces me dicen, ¿y cuál es la red de los doctores? Entonces ahí ya las tenemos, ¿vale? Entonces yo Sí. les voy a pedir solo un favor a todos ustedes. Esta charla queda grabada, queda colgada. Entonces, si podemos tener los micrófonos en silencio, se los agradecemos montones. Y esto, si quieren ir haciendo preguntas, ahí está el chat, ¿vale? Ahí está el chat abierto para que pregunten lo que ustedes consideren, que todas las preguntas son bienvenidas. Sé que aquí, en esta charla, al igual que el grupo que tenemos por WhatsApp, hay muchos profesionales de la salud que muchas veces queremos saber de oclusión, de respiración, de postura, de visión. Yo les he contado a ustedes que yo he aprendido mucho del doctor Vivanco y ya no puedo ver a un paciente sin verle los ojitos o sin ver la evaluación global que podemos hacer nosotros los fisioterapeutas para poder tener un posible diagnóstico como tal. Entonces yo voy a compartir, doctor Juan Luis, qué gusto verlo, y doctor Jorge y Paola, buenos días para todos. Voy a compartir aquí. Ahí ven la diapositiva súper bien. Sí, Sí, muy bien. Entonces yo aquí voy pasando y vamos a iniciar con nuestro doctor Andrés Vivanco. Entonces, quiero iniciar con esta frase. Antes de corregir la postura, que nos consultan mucho los fisioterapeutas o kinesiólogos, osteópatas o las personas que han estudiado posturología, tenemos que ver cómo vemos, cómo mordemos y evidente cómo respiramos, porque la postura evidentemente es una respuesta.
no solamente una respuesta física, sino que también tiene un componente emocional bien importante. Muchas gracias. Bueno, para entender esta sinergia que existe entre el ojo, la boca, como también con el pie, que forman la postura, que desde la parte fisiológica es el sistema tónico postural, tenemos que ir conociendo cómo se va haciendo esta integración propioceptiva que yo le denominé integración sensorial. La siguiente. Para algunas o algunos fisioterapeutas que me están escuchando, podemos saber que el esquema corporal es básico o también algunos optómetras que también hagan reprogramación de tipo psicomotora. Eh, Esto es básico, la parte del esquema corporal. El esquema corporal es la integración del sistema propioceptivo, como ven ahí en este gráfico, que la niña no puede hacer la postura que le está colocando la maestra. Si nosotros no podemos recordar, no podemos reconocer, mejor dicho, el cuerpo, el sistema propioceptivo está causando un ruido y está interrumpiendo la acción de cómo estoy yo ubicado en el espacio, cómo está mi cuerpo en el plano donde estoy. Hay una prueba que todos tenemos que conocer, la prueba de Dacuña. El paciente tiene que identificar cómo está parado, le vamos explicando cómo debe de colocar las manos para saber esa expresión corporal. Y yo lo hago mucho cuando veo que el paciente tiene algún dispositivo en boca, lo quito, lo pongo y lo vuelvo a hacer y efectivamente el paciente no puede identificar cómo está parado, únicamente por colocar el dispositivo. Obviamente también lo hago a través de los ojos o inclusive a través del pie. Se puede colocar algún estímulo como un papel en la planta del pie. La siguiente, por favor. Para que esta integración se pueda dar, los receptores, los captores, los sensores, dependiendo de la nomenclatura bibliográfica que se lea, lo podemos reconocer como este tipo de propioceptores que principalmente el captor ocular. A mí cuando estoy hablando de postura, a mí me gusta hablar por separado. Ojo, sabemos, me están escuchando optometristas, sabemos que para nosotros el sistema visual es un proceso muy específico neurológico, pero el sistema visual o el captor ocular tiene la manera de captar desde la parte sensorial, la parte de lo que es la agudeza visual, pero aquí lo que nos importa en la integración es la parte oculomotora. Entonces, el captor ocular parte de la oculomotricidad, la oclusión parte también de dos importantes percepciones, que es la parte de la percepción oral, como también de la mecánica del ATM. Y en este caso, el oído interno es básico para la oculomotricidad, como también para la dinámica del pie y el control postural en marcha. Y para esto tenemos que saber qué está pasando si no hay una integración porque no se han integrado los receptores o existe alguna interferencia como una cicatriz que puede estar interfiriendo ahí. Gracias. La siguiente. Y la tercera parte de la integración es la parte cognitiva. Quizá esto no lo evaluamos en la consulta, pero si al paciente se le hace un electroencefalograma, de- cuando se coloca, hablando propiamente dicho, al reprogramar el captor ocular y colocamos un prisma específico, si lo denominamos como prisma activo,
5 minutos después de colocar este prisma, el electroencefalograma cambia. Y aquí lo interesante de esta integración sensorial, que sabemos, ya hablamos del esquema corporal. El esquema corporal interfiere porque los receptores no están vinculados. Ojo, boca, pies, principalmente también el oído. Pero ¿qué ocurre? Estos receptores van a llevar la información de los músculos tónicos, que son músculos inconscientes, a los centros de atención. Esta es la clave para todos los optómetras. Entender que no es colocar un prisma y no se coloca el prisma, no lo evaluamos. Esto es lo más bonito. No lo evaluamos vis a vis. ¿Qué quiere decir? De frente para neutralizar el estrabismo. Aquí no existe estrabismo. Aquí hay que evaluar por medio de la bioingeniería del ser humano, que es la biomecánica, y todo este control neurosensorial de aferencias que comentó la doctora Andrea, que es la propiocepción. En conclusión con esta diapositiva, la propiocepción, cuando no está vinculada a los receptores, si hacemos un electroencefalograma, todo paciente que tenga una disfunción propioceptiva o que tenga el síndrome de deficiencia postural va a tener este electro que lo podemos denominar como un electro de TDA, como un electro de paciente disléxico, porque va a haber mayor voltaje en el lóbulo frontal o en el lóbulo parietal. En este caso es un electro de un paciente disléxico. Cuando se relaja el sistema tónico postural a través de un prisma, 5 minutos después, ocurre eso. Estaría muy bonito juntarnos y hacer lo mismo cuando se coloca un estímulo en la planta del pie, cuando se coloca un estímulo en la boca, un dispositivo oral o colocar sonido. Yo utilizo muchísimo sonido, inclusive para valorar la agudeza visual o para hacer terapia visual en pacientes con ambliopía. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar un cuenco que tengo para terapia visual. Entonces, en terapia visual, dependiendo de la codificación, el encuentro de los colores que estoy obteniendo con mi paciente, ese color lo voy a transcribir en una nota del cuenco. Entonces, en lugar de tener al paciente con un ojo tapado que no me lo va a soportar, pues mejor voy modulando esa frecuencia a través del sonido. Entonces, para concluir, todo paciente que tenga una disfunción se va a notar en el electroencefalograma. La siguiente, por favor. Ok, ya entendimos lo que es la integración. Ya entendimos que esa integración tiene que ser por medio de los receptores o propioceptores o captores. Bien, a eso en el gráfico de la izquierda lo vamos a denominar, si no estamos en el ámbito de la posturología, lo vamos a denominar como una buena postura. A eso se le llama propiocepción. Cuando la propiocepción no está vinculada y los propioceptores no están vinculados, a eso le vamos a denominar dispropiocepción, no mala postura. La siguiente, por favor. Entonces, el modulador de todo esto es Don Trigémino, que muchas de ustedes me han escuchado hablar del trigémino, que es el gran modulador neurosensorial desde la parte de la bioingeniería biomédica, es el gran modulador eléctrico del cuerpo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a meditar y vamos a hacer una conexión, si yo no toco el trigémino, toco los botoncitos, yo no voy a encender esa luz. Entonces, este controlador bioenergético
es un gran modulador del sistema tónico postural. El doctor Dacuña, quien identificó el síndrome de deficiencia postural, llamó el nervio postural. Siguiente. Un recordatorio, este trigémino tiene sus tres ramas, la oftálmica de color verde, la maxilar de color azul y la mandibular de color rojo. Esta proporciona la mandibular gran sensibilidad que va a conectarse con algunos músculos extraculares. Podríamos decir que el que más se afecta es el oblicuo inferior y por eso la mandíbula está tan correlacionada con esta sensibilidad y somática, que por eso cuando yo estoy evaluando a un paciente y lo primero que yo hago en mi consulta es evaluar la oculomotricidad, punto próximo de convergencia, y ver la reacción de qué está haciendo el paciente. Si esto lo vemos más en los niños, si yo estoy haciendo un seguimiento ocular y el niño empieza a tener sincínesias de la boca, ahí me está diciendo, ponme atención, veme aquí, colócame quizá un algodoncito que usan los dentistas o simplemente coloco algo, una gasa, para aumentar el tono muscular al momento de apretar en la oclusión y mi seguimiento ocular quizá va a ser más preciso, va a ser ocular y no visual. Porque aquí está la diferencia. Si yo hago un seguimiento y estoy moviendo la cabeza, estoy haciendo un seguimiento visual. Si ya coloco, aumento el tono muscular, entonces estoy haciendo un seguimiento ocular. Por eso es la gran diferencia de separar los términos cuando se está hablando de posturología. La siguiente, por favor. Y bueno, esta imagen me encanta para conocer la parte motora de este nervio trigémino o de toda lo que conocemos como el ganglio de Gasser. Este nervio también conocido como nervio trifacial. Vean la rama motora, qué pequeñita es, pero qué control tiene esa rama motora. Y toda la rama sensitiva que va a inervar a casi toda la cara, parte de las meninges, y no se diga eh, las conexiones que tenemos con todos los pares craneales que va saliendo desde aquí, desde este ganglio de Gasser. Pero lo más bonito de esta imagen, el control motor que tiene el nervio trigémino, lo tiene escondidito y muy pequeño. Pero vamos a ver la siguiente. Aquí podemos observar cómo las tres divisiones que salen del núcleo espinal van a tener inervación con la rama oftálmica. Y la siguiente. Y también del núcleo espinal. Entonces, en esta diapositiva, que a mí me fascina, podemos observar cómo los tres subnúcleos del trigémino, que es el mesencefálico, que está con la letra A, después la letra B, que es el sensitivo principal, y el subnúcleo espinal, que es el que parte el que está abajo con la letra C. En los tres, el captor ocular va a tener conexiones de diferentes estímulos que van a llegar a estos tres núcleos. Al optómetra, al optometrista, el que más le importa es este subnúcleo espinal, porque en su división en el subnúcleo oral y en el interpolar es donde vamos a tener toda la interconexión oculomotora y el vínculo a través de toda la percepción oral. La siguiente. Bueno, aquí está mejor para ustedes. Ustedes pueden ver en las tres divisiones del ganglio de Gasser, en la rama oftálmica,
que se divide en ABC, ustedes lo pueden ver ahí, que va a tener conexiones con el trigémino, con los tres subnúcleos, mesencefálico, el núcleo principal y el subnúcleo espinal. En el circulito rojo es donde se encuentra el vínculo oculomotor con la boca, en el subnúcleo espinal. Y sabemos que este proceso del sistema visual, sabemos que el proceso no llega solamente a la parte posterior del cerebro, sino donde se hace todo el vínculo neurosensorial y motor es en el colículo superior. En este colículo superior es donde podemos denominarlo también como la vía secundaria de la vía visual, donde tenemos que saber cómo poder rehabilitar a un paciente que probablemente tenga problemas de marcha y tenga una agudeza visual muy pobre, vamos a decir que cuenta dedos. Ahorita me estoy acordando de un paciente que lo vi cuando yo iniciaba en esto. Y El café ya está acabando, ¿no? Sí, señora. Que no se eh, ha acabado. y este, Porque yo mañana me hago un mercado, pero por ahí otro sábado sí. Claro, doña Claudia. No, ¿hay un bueno, poquito? Sí. este paciente tenía una agudeza visual muy baja. Le repito, había tenido un accidente cerebrovascular y contaba dedos a una distancia de quizá 20, 30 centímetros. Pero cuando coloco esta relajación de la distonía oculomotora que ocasiona la dispropiocepción, colocando este tipo de prismas, el paciente mejora su marcha y su equilibrio. El paciente no lo podía creer porque decía, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué estos lentes me están ayudando en mi equilibrio y en mi marcha? Precisamente les tuve que dar una breve explicación. Quizá me la entendieron, me la entendió el paciente muy bien porque lo vivió, los familiares quizá no, pero es importante como optometristas al momento de saber o de querer rehabilitar a un paciente desde la parte neurosensorial, conocer esta vía secundaria de la vía retinocolicular donde vamos a hacer todo el procesamiento motor. La siguiente. Y a mí me gusta siempre dividir al sistema visual como proceso, dividirlo como un receptor, tanto sensorial como motor. Entonces, este ojo o este sistema o este proceso, si lo dividimos de tres maneras, lo vamos a entender aún más y vamos a tener un mayor gusto por el sistema visual. Si vemos que la primer vía, que es la retinocortical que yo les hablaba, en la parte posterior, gracias a este impulso que nos da el segundo par y el tercer par al mismo tiempo, porque el segundo par y el tercer par captan la información al mismo tiempo. Si yo voy a evaluar las pupilas, estoy evaluando segundo par y tercer par al mismo tiempo. Y gracias a la interconexión del tercer par con el cuarto par, el sexto par, tenemos a la vía secundaria, que es una vía autónoma. Este es el resumen de lo que yo les había explicado, de cómo entender el procesamiento visual vía retinocortical. Posteriormente, gracias a estos pares craneales, tenemos a esta vía autónoma, que es la vía secundaria, que es la vía retino, el cerebro medio, retino colicular, gracias a las conexiones de los subnúcleos del trigémino, en especial al subnúcleo espinal. La siguiente, por favor. Mm.
Bueno, en el gráfico de la derecha es un ejemplo que yo había puesto de un Bluetooth y ese Bluetooth tiene diferentes, lo que un Bluetooth hace, transmitir imagen y ahí, bueno, no se ve, pero era un Bluetooth que tiene diferentes mm, vínculos que podemos hacer con un Bluetooth o acciones que hacen Bluetooth. Podemos mandar por medio de un Bluetooth, podemos mandar texto, podemos mandar sonido, podemos mandar diferentes informaciones. Lo mismo hace este vínculo propioceptivo a través de aferencias y eferencias. El mismo Bluetooth lo va a analizar el sistema nervioso para poder tener una acción motora desde el acto neurosensorial. Recuerden, como decía Aristóteles, que primero antes de llegar al cerebro eran captada la información a través de los sentidos, que nosotros lo conocemos como propioceptores, antes de transmitirlo al sistema nervioso central. Entonces, es una analogía de cómo estos propioceptores hacen la misma acción de un Bluetooth. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, esta es la comparación de todo lo que les he hablado. Postura, no le llamen postura, es la propiocepción, que el paciente está con una buena función, hablando desde el punto de vista neurosensorial. Paciente, su propiocepción, no hay manera de medir con numéricamente que la propiocepción es correcta, únicamente es visualizando y sintiendo el tono muscular. No hay nada que nos... Es como decir, podemos medir el amor. El amor no hay una medida para medir el amor. Entonces, hasta ahorita no hay un aparato que me pueda medir la propiocepción, solamente viendo y sintiendo por medio de pruebas biomecánicas. Y cuando se interrumpen estos receptores, me va a dar la mala postura, que no le llamen mala postura, se llama dispropriocepción. La siguiente, por favor. Y bueno, ya estamos haciendo el vínculo que ya lo fuimos analizando de por qué el ojo tiene el captor ocular, estas conexiones neurosensoriales, y efectivamente viene vinculado desde toda la parte neurosensorial de cara, pero a nivel muscular se vincula hasta el pie. Toda la musculatura de cuello, espalda, abdomen, gracias a estas cadenas musculares. Dependiendo de qué músculo extraocular esté en disfunción, es como se va a hacer todo ese cruce, como lo vemos en el gráfico de la izquierda, todo ese cruce de esas cadenas musculares dependiendo del músculo oculomotor que esté en esta disfunción. Y lo interesante de esta rica propiocepción que tienen los músculos extraoculares, cada músculo oculomotor tiene una fibra sensitiva. En comparación con el cuerpo, va a tener una fibra sensitiva hacia 100 usos musculares. Entonces es una gran comparación entre los músculos extraoculares, que es 1 a 1, y en el cuerpo es 1 a 100. Esto es para entender el por qué y lo importante y lo poderoso que son los músculos extraoculares. Ahora que estuve en el Congreso de COMOF en noviembre, me atreví a decir que para mí los músculos extraoculares sí tienen un tejido de músculo. Claro, claro, histológicamente está, pero gracias a una proteína que se ha visto que la tiene la misma faringe, tienen una manera de actuar en movimientos muy rápidos y la laringe de activarse para ciertos tonos en el canto. Si un músculo es movido o estimulado,
va a aumentar el tono muscular y si estoy en lo contrario, pues me puede corregir la doctora Andreita. Pero si realmente trabajan como músculos, entonces los músculos ya hubieran crecido, ya habían tenido un mayor tono y ya tendrían otra acción. Entonces, aquí es un músculo, pero no funge como tal. O sea, es un músculo atípico que tiene una acción también energética, que sabemos que hay terapias para desprogramar emociones, es a través de los oculomotores. Entonces, con esta diapositiva les dejo mucho para pensar. La siguiente. Ahora sí, ¿cómo se integran? Ya entendimos todas las partes, desde la propiocepción, desde el reconocimiento del cuerpo, etcétera. Cuando se interrumpe esta, este vínculo de los propioceptores y el culpable es un acto neurosensorial, entonces el trigémino está comprometido. Y eso lo sabemos por la historia clínica y lo sabemos por la evaluación dígito-facial del trigémino. ¿Ok? Entonces esto va a ocurrir en un síndrome perfectamente identificado con el nombre de síndrome de deficiencia postural, que se identificó a finales de los 60, se publica como síndrome en 1977 en París. La siguiente, por favor. Y bueno, dicho síndrome es un síndrome debido a una dispropriocepción que sabemos que es una disfunción del sistema propioceptivo y esto ocurre en un cuadro clínico muy perfectamente identificado, que se divide en signos cardinales y no cardinales. La siguiente. Los cardinales, yo siempre veo, aunque no sean cardinales, yo siempre veo todos en el paciente, que va a ser dolor, siempre va a haber un dolor muscular. Cuando yo no conocía este síndrome y tenía adultos que tenían dolor retrocular, inmediatamente los mandaba o con su internista o con el reumatólogo. ¿Por qué? Porque nos enseñan que cuando un paciente adulto, sobre todo las mujeres, está teniendo cuadros clínicos de dolor, hay que prestar atención en alguna enfermedad inmunológica, ¿no? Y bueno, los desequilibrios, esto es algo que siempre va a ocurrir desde la infancia, no es en alguna edad, porque la disfunción propioceptiva pueden tener los mismos síntomas un niño o un paciente de la tercera edad. Y aquí algo muy importante de un valor que es importantísimo para un optometrista es la diplopia monocular. Puede haber diplopia monocular y lo vemos seguido en posoperados de cirugía refractiva, que ustedes lo pueden valorar por medio de una topografía corneal. Pero ¿qué ocurre cuando yo estoy haciendo mi punto próximo de convergencia? El paciente me está comentando que tiene diplopia. Ahí yo les pido a ustedes que muevan su punto de fijación a un lado, al otro lado. Si la diplopia persiste, automáticamente ocluyan un ojo. Y al ocluir el ojo, si persiste la diplopia, entonces el paciente está teniendo una diplopia monocular de tipo funcional. Y si le pongo yo el bolígrafo, la pluma, el esfero, dependiendo de cómo lo digan, aquí tengo mi esfero o mi pluma, que me encanta esta pluma, que llevo a Colombia aquí en mi corazón y siempre utilizo mi plumita para evaluar
mi seguimiento. Si yo le tapo al paciente, lo sigo moviendo y hay diplopia, entonces ahora se lo coloco en un punto específico y le digo, fíjate muy bien en la puntita, cuéntalas. Y el paciente llega a decirme, veo tres, veo cuatro. Entonces ahora eso se convierte en una tetraopia, tetra cuatro. Entonces el paciente ve cuatro. Ahora, y esto es por un escotoma funcional que lo podemos evaluar a través de un amblioscopio o un sinoptóforo. Yo en lo particular Mi cielo. lo utilizo por muchas razones. Este, Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Pica papá. Ven. Los signos no cardinales, les repito, mm, yo veo todos. El paciente, sin importar la edad, que tiene las manos frías, húmedas, sudorosas y que las tiene pálidas. A ese tipo de manos, aquí yo estoy apretando que todo el tiempo está así, miren, blancas, pero todo el tiempo. Y ahorita, mire, ya mi riego sanguíneo ya está, ya hay rubor. Bien, a ese falta de riego sanguíneo se le llama fenómeno de Renault. Ese fenómeno de Renault es de tipo propioceptivo. Las piernas pueden tener también todo el cuerpo falta de riego sanguíneo y eso lo vemos automáticamente al reprogramar a través de este tipo de prisma. La parte cognitiva, bueno, ya lo vimos, cómo impacta en un electroencefalograma. Puede haber dislexia, todos los dis que ustedes quieran, disgrafía, disortografía, discalculia, en fin, la dislalia, aquí es algo, un llamado importante tanto a los fisios como también a las terapeutas ocupacionales y sobre todo a los fonoaudiólogas o en México que se les llaman las licenciados o licenciadas en comunicación humana, que es lo mismo de la fonoaudiólogo. Bueno, de hacer una evaluación o un estudio para que vean cómo una dislalia de tipo articulatoria, cuando se coloca un prisma, el prisma va a permite una relajación de los músculos masticatorios y eso al mismo tiempo mayor apertura de la boca. Y la pronunciación o la dicción se mejora en el momento. Entonces, yo invito a todo profesional del lenguaje pues empezar a estudiar esto con los optometristas. La siguiente. Y aquí ya empezamos a reprogramar. Aquí vemos a una paciente que tiene su disfunción ascendente, pero también de arriba abajo. O sea, si ya lo vemos desde la parte postural, ¿no? Sería una disfunción mixta. Ahorita con la siguiente lo vamos a ver, pero vean cómo está su postura. Aquí sí no estamos evaluando percepción neurosensorial, ubicación del espacio. Aquí lo vemos con ojos en grande y podemos sí denominar, bueno, hay una mala postura, el cuerpo está hacia adelante, una simetría. ¿Qué pasa cuando se colocan los lentes? Hay un cambio a nivel de los hombros. La siguiente, la anterior, aquí hubo un mayor enderezamiento. Quis- Podemos decir, este captor, que es el pie, es el que me está detonando la postura. Seguro esta niña no solamente se va a corregir la postura, si esta niña tiene problemas de disgrafía, de lectura, en el momento que se colocaron los kinesiotapes, la escritura y la lectura tienen que cambiar sí o sí, inclusive hasta la agudeza visual. Hay pacientes con dispropiocepción que tienen ambliopías funcionales, que cuando se hacen los estímulos en diferentes partes del cuerpo, la agudeza visual mejora. La siguiente. Aquí vemos este paciente posoperado de endotropia, pero vean cómo tensa la boca. O sea, pareciera que en ese momento parecía que yo le hubiera dicho, aprieta la boca.
para que tengas un mejor control de tus músculos extraoculars. Gracias, Y no es así. señorita. Tiene que apretar la boca. En este caso, su percepción Se le fue el audio al doctor Vivanco. Perdón, Segundito, ya. que No, aquí ven, qué pena, Doc. Es que todavía hay personas que tienen los micrófonos encendidos y por apagar los micrófonos encendidos, silencié el suyo sin querer, sin culpa. no, Pues. no, 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 Entonces no, le no, pido el no. favor a las personas que tienen el micrófono encendido que por favor estén súper pendiente y lo puedan silenciar, ¿vale? Por respeto aquí a todos. Sí, Listo. entonces, repito, que aquí, en el momento que estamos viendo el video del niño, ¿cómo inmediatamente hace una acción, una reacción muscular inconsciente, que ese es el acto de la propiocepción? Ahí yo me doy cuenta que el paciente tiene vamos a quitar los términos profesionales. Ahí el niño tiene un problema en la boca. Punto. Si yo le quiero catalogar qué tipo de problema, tiene un problema neurosensorial el niño en la boca. Y seguramente si yo le coloco ruidos por la acción anatómica de todo lo que hace el trigémino, como inerva de la rama mandibular se va a la rama auriculotemporal, el niño seguramente va a haber una interferencia y le va a molestar los ruidos seguramente. Y si yo evalúo el Maddox va a tener ahí ciertas distorsiones. Entonces yo aquí ya me di cuenta que el niño tiene problemas en boca. Yo no me meto a ver en sí cómo está la oclusión, pero al momento de tener esta acción, el niño está teniendo una dispropriocepción oral de tipo neurosensorial. Entonces ahí hay que prestar atención en la cara vestibular de los dientes. Y si ponemos el video de los kinesiotapes, van a ver cómo el control motor, ahí ya no aprieta la boca. Y el nistagmo disminuyó mucho, muchísimo. Nunca he visto que esté documentado que un nistagmo pueda disminuir a través de un estímulo proprioceptivo. Y si alguien lo sabe, por favor que me comparta esa información. La siguiente. Entonces, otra manera de evaluar esta ingeniería biomédica es a través de esta prueba que lo hacen la mayoría de los odontólogos y fisios también, o bueno, quizá también terapeutas manuales. Es la valoración de la rotación del cuello. Yo lo hago como lo hacen los terapeutas manuales, por atrás del paciente. Normalmente la técnica pues es mirar al paciente de frente y que gire, pero realmente no estamos valorando nada. O sea, hay que tener muchísima experiencia para ver qué está pasando, pero aquí estamos valorando la rotación del cuello, el mentón y la acción del ojo, la acción oculomotora hacia donde está la delimitación de la rotación. Cuando se colocan los prismas, vemos que la limitación hacia la izquierda del paciente es mejor. Entonces ya sé que la propiocepción está actuando como debe de estar y el paciente obviamente me tiene tiene que corresponder y me tiene que decir, sí, sí, me siento bien o no veo modificación en mi percepción. La siguiente. Esta diapositiva es muy interesante para los odontólogos o terapeutas del lenguaje que me estén escuchando. En el momento que se coloca el prisma, vean cómo en el gráfico de abajo están marcadas los dedos y vean hasta dónde llega sin los prismas.
cuando se colocan los prismas de tipo neurosensorial, hay mayor, la boca abre más. Entonces, estos problemas de ATM, estos chasquidos, muchas veces pueden ser de tipo oculomotor. Entonces, aquí el odontólogo y el terapeuta del lenguaje, esta diapositiva les va a llamar mucho la atención. La siguiente. Y bueno, para terminar, estamos vinculando la neurosensorialidad. Este es un estímulo de dientes que es una técnica del doctor Alfredo Marino de Italia, que es una técnica que se adiciona en los pacientes neuroatípicos. Llámenlo disléxicos, todos los pacientes con déficit sensorial, que aquí en América se le denomina con pacientes con desintegración sensorial. En Europa los llaman más al paciente DIS, con disfunción proprioceptiva, pero bueno, sabemos que entran en esa categoría. El doctor diseñó esta técnica para estos pacientes. Bueno, yo lo he implementado para mejorar los estrabismos. Este caso clínico se lo presenté en COMOF y vamos a ver la otra diapositiva, cómo el ojo izquierdo actúa mejor cuando estamos viendo que tanto los elevadores como en el ojo derecho, el recto superior o el oblicuo inferior del izquierdo, están actuando de más. Después de colocar estos microestímulos que van a actuar, voy a compararlo con las ruedas de un coche, el plomito, pues va a hacer esa acción de los plomos en las llantas. Y aquí este estímulo permanente es como si yo, osteópata, estoy tocando el diente y estoy haciendo un estímulo y estoy cambiando todo lo que es el sistema craneosacral y todo el sistema neuromuscular. Sí, pero una manera de que permanezca ese estímulo es a través de la colocación de estas resinas que son permanentes durante unos meses. La siguiente. Y este paciente que estuvo en coma 4 meses entra al consultorio con una hemiparesia derecha, con la ayuda de su enfermero, que muchos de ustedes ya han visto este caso. Eh, Ponemos el otro video y el mismo día que él iba a recoger sus lentes, el mismo día se le entregan. Y bueno, yo con esto les digo, esto es ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia viene desde el estudio neurofisiológico, hablando desde la parte biomédica. Si nosotros no sabemos cómo conectar estos cables, llamado nervios, que en este caso el nervio trigémino es el que detona todo, pues con esto podemos demostrar que sí, la ciencia, desde la parte de la teoría neurofisiológica y neuroanatómica, podemos atender a un paciente. ¿Que hay poca bibliografía de esto? Sí, sí lo hay. Por eso es tiempo que nos pongamos en equipo a empezar a sacar estudios. La siguiente, por favor. Es un paciente con parálisis cerebral infantil que se colocan, lo he denominado prismas mixtos, que es una combinación de prismas gemelos Jocket en yunta
con una acción de prismas propioceptivos, o sea, es una mezcla. Y en el video de la derecha, vean cómo la persona que lo apoya al niño ya lo suelta y ella solita, sin que yo le dijera nada, ella dice, no, ya no tengo que sostener a este paciente con parálisis cerebral infantil. La siguiente. Espero que vean el video, el audio, que escuchen el audio. Non de boca ancha es probablemente el más misterioso. Tiburón de boca ancha. El tiburón de boca ancha es probablemente el más misterioso. Bien. La siguiente, por favor. Adelante, doctora Brenda. Bueno, voy a continuar. Muchas gracias por seguir aquí. Bueno, y quiero empezar comentándoles que muchos pacientes llegan cansados de tratar el síntoma. Van a fisioterapia porque les duele el cuello, porque les duele la espalda, al podólogo por un tema de pies, al oculista, optometrista por la vista, pero todo de manera aislada. Pero el cuerpo no sabe de especialidades médicas. La capacidad adaptativa de cada uno de nosotros evidentemente hace que el cuerpo diga, al final tenemos que solucionar en este momento antes de que pida ayuda, ¿no? Entonces debemos de entender que nosotros hicimos este live para recalcar la importancia de la interdisciplina, de ver a nuestro cuerpo desde el mecanismo de tensegridad que a lo mejor la doctora Andre más adelante nos podrá hablar un poco más acerca de este, y donde todo está conectado y donde vemos a la siente, como ella le dice, como un conjunto, como un todo. Entonces, por eso es importante que veamos a nuestro cuerpo como un todo. La siguiente, por favor. Bueno, voy a empezar hablando de la mandíbula. La mandíbula y la articulación temporomandibular actúan como una pieza de rompecabezas para el equilibrio del cuerpo. Una mala oclusión o una mordida inadecuada, hablando coloquialmente, puede generar tensiones musculares que bajan por el cuello hasta los hombros. Entonces, esto va a provocar muchas interferencias a nivel de la columna vertebral, obligando al cuerpo a compensar y a cambiar como tal lo que es la postura global. Imaginen que su mandíbula es el timón, como ya lo había dicho la doctora Andre, de un barco, ¿no? Si el asiente presenta una mala oclusión o una deficiencia a nivel de la articulación, el cuerpo no se va a quedar quieto. Entonces, para que podamos seguir mirando hacia el frente o hacia el horizonte, el cuello se va a tensar, los hombros se van a adelantar, la columna va a cambiar su curvatura. Entonces, muchas veces ese dolor de espalda constante, que no se quita con nada, que no se quita con masajes, ese dolor de cabeza, que también es muy repetitivo, visión doble, visión borrosa, los mareos, todo lo que a veces nuestros pacientes llegan y nos dicen, es que he ido a 1000 doctores, he tomado 1000 pastillas, no tenemos ninguna solución para esto.
realmente puede estar desencadenado desde la boca. Entonces es por eso, la siguiente, por favor, doctora. Es por eso que debemos de ser conscientes de cómo una cosa depende de la otra. Para que el cuerpo esté derecho, necesita información sensorial de tres fuentes específicas. La vista, la boca y sobre todo pues la propiocepción de los músculos y de los pies. Recordemos que todos nuestros dientes manejan una propiocepción específica, entonces también es importante recalcar que nosotros debemos de tener todas nuestras piezas dentales o todos nuestros dientes. Si uno de estos sensores falla, pues evidentemente el sistema postural entero se desequilibra. Si el doctor Andrés identifica, por ejemplo, un problema de convergencia visual, sabemos que la cabeza se va a inclinar automáticamente para intentar enfocar mejor. Entonces, esa inclinación constante de cabeza es la que termina causando escoliosis, volvemos a lo mismo, muchos dolores que se vuelven crónicos, contracturas crónicas. No podemos corregir la postura solo con decir párate derecho, ¿no? Debemos de ver siempre qué hay más allá y revisar cada uno de estos sensores en conjunto. La siguiente, por favor, doctora. Bueno, entonces la boca no solo sirve para comer o para hablar, ¿no? Sino que es un sensor del equilibrio. Muchos pacientes llegan a la consulta con dolor de cuello, con dolor de espalda, sin saber que el origen realmente está en su mordida. La mandíbula está suspendida por una red de músculos que se conectan con el cráneo y todas las vértebras cervicales. Si existe una mala oclusión, entonces el cuerpo entero se tiene que acomodar. El cuerpo es muy, muy sabio. Entonces, para compensar este desequilibrio, empieza a crear tensiones que al principio obviamente uno no las siente, pero con el paso del tiempo estas tensiones se vuelven crónicas. La siguiente, por favor, doctor. Existe una relación íntima entre cómo mordemos y cómo vemos. Nuestro cerebro siempre busca que la mirada esté hacia el horizonte, como ya les había dicho. Entonces, si tenemos una simetría en la boca, nuestros ojos no se van a enchocar, se va a enchocar nuestra cabeza. Vamos a inclinar nuestra cabeza para compensar lo que obliga a los músculos de los ojos a trabajar de más. Yo le decía al doctor Andrés, ¿por qué cuando ya nosotros utilizamos lentes, por qué a veces nuestra graduación sigue aumentando, ¿no? Realmente no es que nosotros tengamos un problema a nivel de los ojos, sino que estamos sobrecargando el sistema. Entonces, si tenemos una simetría en la boca, vuelvo a lo mismo, vamos a empezar a compensar y todo esto va a reflejarse hasta la punta del pie, ¿no? Entonces, la única forma de resolver estos problemas, pues, es con una interdisciplina, trabajar en conjunto con los especialistas de visión, de postura, y solo así vamos a poder resolver estos problemas, estas cefaleas tensionales que muchas veces dejamos, ya nos acostumbramos y es normal, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Aquí es donde mi trabajo se une realmente con el doctor Andrés, con la doctora Andrea, ya que existe una autopista de nervios en el tronco encefálico, como lo explicó ya muy bien el doctor Andrés, donde la información de la boca y de los ojos se mezcla. Y si ustedes, vamos a hacer ahorita un ejercicio, si ustedes fuerzan la vista porque no vemos bien, o sea, provocamos o proyectamos la cabeza hacia adelante. Esto cambia la posición en reposo de la mandíbula y genera fatiga muscular. Entonces, ahí donde están sentaditos, vamos a morder fuertemente, pero fuerte. ¿M? Y vamos a ver hacia el horizonte. Vamos a intentar mover rápidamente los ojos de lado a lado. ¿Listo? Hagamos el ejercicio.
Cuesta trabajo, ¿cierto? Ahora vamos a relajar nuestra boca normal, cerramos sellado labial, respiración nasal y vamos a hacerlo de nuevo y vamos a mover los ojos. Cuéntenme por ahí, ¿qué notaron? Más fácil. Doctora, no hay una tensión muscular ni en cervical, ni en músculos dioideos, ni en los músculos oculares. Es más fácil hacerlo sin esa contractura muscular al hacer la oclusión forzada. ¿Ok? Cuando nosotros forzamos nuestra boca, evidentemente tenemos más dificultad para mover los ojos. Sin en cambio, cuando la boca está relajada, los ojos se mueven más fácil. Entonces, si nuestra boca está en constante tensión, nuestros ojos están trabajando al doble de su capacidad. Entonces, tenemos que entender que somos un solo sistema, ¿sí? Por eso es lo que volvemos a lo mismo, el ejemplo que le decía al doctor Andrés. Andrés, pero ¿por qué es posible que los pacientes sigan aumentando su graduación? ¿No? Porque no nada más los optometristas o algunos se dedican a ver específicamente los ojos, ¿no? Como también los dentistas solo se dedican a ver dientes y no ven más allá, no ven al cuerpo como todo un sistema. La siguiente, por favor. Bueno, imaginen que su mandíbula es una percha, un gancho de la que cuelga todo el resto del cuerpo. Si esa percha está inclinada hacia un lado porque muerden más de un lado que del otro, evidentemente los músculos del cuello tienen que tensarse para que la cabeza no se caiga. Entonces, esta tensión baja como un efecto dominó, por eso puse esta imagen muy característica donde los hombros se desnivelan. Ajá. La pelvis se rota, terminamos con un dolor de espalda crónico, que ningún masaje quita, volvemos a lo mismo, porque el origen es una interferencia oclusal. O muchas veces vamos al dentista y nos dice el doctor, hace una restauración. em, Está alta, doctor. No se preocupe, después se va a después se va a pasar y evidentemente, porque el cuerpo antes de hacer un desgaste, él va a empezar a mover la mandíbula para tratar de equilibrar todo el sistema. Entonces, es importante que recalquemos que nuestro cuerpo es un todo y todo lo que hagamos arriba va a reflejarse hasta abajo y viceversa. Entonces, pues vamos a la siguiente, por favor. Puse unos ejemplos característicos de algunos famosos que a veces es como lo más específico que podemos ver. En este caso puse a Bradley Cooper. Y vean, puse una foto de joven y una ya un poco más mayor. En la foto de joven podemos ver realmente la simetría de su nariz no era tan mala comparada con la que ahora tiene, ¿no? Eso nos está indicando que no está usando la nariz. Entonces, pero lo más evidente aquí es un ojo izquierdo más pequeño, ¿no? Más pequeño que el ojo derecho. ¿Sí lo notan? La mandíbula está ligeramente desviada hacia la izquierda, los músculos de la masticación están trabajando más, la inserción de la oreja está más abajo del lado izquierdo. Entonces, podemos ver que del otro lado, ya más mayor, pues todo esto se ha agravado, ¿no? Es como si nosotros fuéramos al gimnasio, trabajáramos solamente un músculo, entonces estamos tensionando más un lado y tenemos mayor problema. Podemos ver la punta de la nariz como hasta se inclina hacia la izquierda, ¿no? Y esto solo es el reflejo de lo que se ve por fuera, pero por dentro el sistema está gritando, ¿no? Su sistema nervioso autónomo está disparado, seguramente no duerme bien, entonces la masticación unilateral no solo afecta a los dientes, sino que genera una compensación en todas las cadenas miofaciales. El cuello se empieza a inclinar, un ojo parece más pequeño y la sonrisa se ve medio chueca. Entonces, hoy les hago una invitación. Vamos a tomarnos una foto de frente.
Y para aquellos que de repente ven, ay, como que el ojo se me hace más chiquito de un lado, como que me tengo que inclinar porque me queda mejor este perfil, realmente vamos a darnos cuenta que nosotros tenemos deficiencias a nivel de la masticación y que se ven reflejadas en toda nuestra cara. La siguiente, por favor. Bueno, aquí puse a Tom Cruise, obviamente que es el ejemplo más clásico de una línea media desviada, un apiñamiento severo, es decir, que todos sus dientes están muy juntitos para los que no saben. Y si observamos, pues la foto de joven, eh, su línea media está desplazada hacia la derecha, su nariz, vean cómo ha evolucionado la nariz a pesar de que se han hecho todos sus tratamientos estéticos. eh, la grasita que se va acumulando en la punta de la nariz, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no se usa esa nariz. Y volvemos a lo mismo. Tenemos un fallo en todo el sistema. El cuerpo es tan sabio que no va a decir, ay, me está fallando tantito. Él lo equilibra en ese momento y después entonces lo que hace es cuando ya está colapsado el sistema, ahí sí nos pide ayuda, pero él, gracias a su capacidad adaptativa, trata de compensar absolutamente todo. Entonces, cuando masticamos solo de un lado, perdón, la mandíbula tiende a desviarse hacia ese lado de confort, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos más apiñamiento de un lado que el otro, es específico que estamos masticando más de un lado que el otro. Entonces, esto hace que se rompa toda la simetría del rostro y que los dientes, por ejemplo, los superiores con los inferiores, no estén nada alineados, a pesar de que él ya tuvo ortodoncias, porque también quiero decir que no solamente es alinear dientes, sino es rehabilitar las funciones orales esenciales, porque si no, o sea, todo vuelve a regresar a como estaba. Entonces, volvemos a lo mismo, no solamente es a nivel de los dientes, es a nivel de los ojos, a nivel de la respiración, a nivel de los pies, ¿no? Tenemos que tratar al cuerpo como un todo. La siguiente, por favor. Bueno. Para que el cerebro sepa que estamos rectos, pues evidentemente utiliza la posición de la mandíbula, como ya quedó muy claro respecto al cráneo. La mandíbula es el único hueso móvil de la cabeza y está suspendido por un complejo de sistemas de músculos y ligamentos que se conecta directamente con la base del cráneo y las vértebras cervicales. ¿Cómo funciona esta nivelación? ¿Se dejó de compartir? Listo. Ujú. Cuando cerramos la boca, los dientes envían una señal instantánea al cerebro a través del nervio trigémino. Entonces, esta señal le dice al sistema nervioso, aquí está el centro. Si la mordida es simétrica, entonces el nivel está centrado, los músculos del cuello están relajados, la cabeza reposa equilibrada sobre la columna. Pero, ¿qué pasa cuando hay una interferencia, ¿no? Estos puntos prematuros de contacto que muchas veces les digo que los dejamos inconscientemente o empieza a salir el cordal o el tercer molar. Entonces, todos estas interferencias hace que el nivel se incline. Ujú. Entonces el cerebro detecta que la mordida está chueca y para evitar dolor, un desgaste dental, entonces ordena a la mandíbula, como les comentaba, a desplazarse. Este pequeño movimiento obliga a los músculos de cuello a tensarse, principalmente esternocleidomastoideo, trapecios, y eso, ¿por qué lo hace? Pues evidentemente porque todo el tiempo necesitamos tener una mirada horizontal. Entonces, pero esta conexión es una conexión descendente que va a tener un efecto de cascada, ¿no? Entonces, la mandíbula no se va a mover sola, va a arrastrar consigo el hueso yoides, que funciona como una polea para los músculos que van hacia las clavículas, hacia las escápulas. Entonces, una mandíbula desalineada no,
va a rotar, por ejemplo, las primeras vértebras cervicales, atlas axis, los hombros van a tratar de compensar y entonces vamos a ver un hombro más alto que el otro, la cadena muscular va a seguir bajando y vamos a tener, por ejemplo, una inclinación de la pelvis, lo que puede hacer que una pierna parezca más corta que otra y a veces uno va al médico y dice, no. Tienes un problema, necesitas utilizar un zapato con altura y entonces el zapato con altura termina haciendo estragos en todo el cuerpo que muchas veces dejamos pasar porque nosotros pensamos que es lo mejor, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente gasta años y años en plantillas para los pies, en masajes para los dolores de espalda, cuello, hombros, de todo, ¿no? Sin saber que el origen realmente puede estar desde la boca, ¿no? O desde los ojos, o desde los oídos, porque al final todo se traduce y se transmite porque al final son sensores y captores que tenemos principalmente. Entonces, el cuerpo vive en una compensación constante, ¿sí? La siguiente, por favor. El cerebro es una computadora que recibe señales de tres sensores principales para saber dónde está el horizonte. La visión, el oído interno y la propiocepción de nuestros dientes. Ajá, entonces, eh, si el doctor Andrés, por ejemplo, detecta que los ojos no coordinan bien, la mandíbula de nuestro paciente se va a mover para intentar compensar ese desvío visual, por lo que podemos concluir que es una relación bidireccional, ya que una mala mordida confunde la información que entra al captor ocular y por la interconexión que tenemos con el nervio trigémino va a aumentar el tono de los músculos oculomotores. Entonces, si no trabajamos juntos, solo estamos poniendo parches al problema. La siguiente, por favor. Y bueno, para concluir, sabemos que el cuerpo está unido por cadenas miofaciales, que son redes de tejido conectivo. Y si hay una tensión excesiva en la boca debido ya a una clase 1 molar, a una clase 2, una clase 3, esta señal eléctrica a nivel de la boca va a viajar por todas las cadenas musculares. Entonces, pero tenemos un problema. Hoy en día estamos frente a una pandemia. La pandemia del síndrome del cuello de texto o Tex-Mex, porque nuestras malas posturas, nuestros malos hábitos, nuestras deficiencias y sobre todo la tecnología que nos está arrastrando, hace que nosotros empecemos a tener muchas compensaciones a nivel postural. Entonces, nosotros simplemente al inclinar la cabeza para agarrar el teléfono y estar aquí así por horas, porque no es que estemos 2 minutitos, vamos a tener un peso de 5 kilogramos, que es más o menos lo que pesa nuestra cabeza, a 27 kilogramos con solo estar en una posición que no es la adecuada. Esto hace que colapse la visión, que tengamos más tensión a nivel de los músculos oculomotores. Alteramos la posición de la mandíbula. Mi invitación hoy es entender que cuidar nuestra postura es en realidad nuestra salud integral. Y quiero terminar con una frase que me gusta mucho, que olvidé ponerla, de Albert Einstein, que dice, todo aquello que el mundo ignora no existe para él, por eso el universo de cada uno se reduce en el tamaño de su saber. Siempre hay que ir más allá, buscando, tratando de encontrar el origen de la causa y no solamente atender a la enfermedad, ¿sí? Porque si nosotros no entendemos que nuestro cuerpo es un sistema, no vamos a poder solucionar ningún problema y al contrario, volvemos a lo mismo, vamos a poner puros parches que jamás van a hacer que nuestro sistema vuelva a estar en equilibrio.
Listo, Doc. Muchas gracias, Doc Brenda y doctor Andrés. Y yo solamente quiero sumarles unos poquitos ítems a todo lo que ya contempló aquí en el panorama la doctora Andrés y el doctor Andrés y la doctora Brenda. Tenemos un cuerpo que es una unidad evidentemente integradora. Y muchas de las disfunciones en este componente que es la dinámica cráneo-cervicomandibular, evidentemente es la respuesta. La respuesta de que no hay un diafragma como un sistema de soporte porque no hay una buena respiración nasal. La respuesta porque el piso pélvico, el diafragma y la lengua se unen y se forman en la misma capa del mesodermo y posiblemente el piso pélvico en un apretamiento para hombres y mujeres o en una disfunción está repercutiendo en la dinámica cráneo-cervicomandibular. Es la respuesta de una disfunción del sistema nervioso autónomo, porque el común denominador en que nos consulten a nosotros aquí que estamos como triada desde optometría, odontología y fisioterapia, pero independientemente transversal a todos los que nos dedicamos al movimiento, porque eso finalmente somos como profesionales de la salud, es dolor. Y no es un dolor agudo, evidentemente es un dolor crónico. Y un dolor crónico es sinónimo a que el sistema nervioso autónomo no tiene una adecuada respuesta, a que el cuerpo está en modo de supervivencia, como si el tigre lo estuviera persiguiendo todo el tiempo, y que el cuerpo está en un aumento del tono simpático. Y en un aumento del tono simpático y en una persistencia de un dolor crónico, falla la visión, falla la propiocepción de la articulación sinovial temporomandibular y cómo respiramos emociones. Imagínense cómo respiramos cuando estamos enamorados o cómo respiramos cuando tenemos una angustia o cuando tenemos una circunstancia de la vida. Si se va la respiración, se va la postura en la dinámica cráneo-cérvico-mandibular. Existen dos mecanismos a nivel postural. Uno es la postura y la adaptación que están haciendo directamente los pies. Si yo les mostrara a ustedes aquí este tensegrity, aquí son los pies y aquí son la cabeza. Entonces, uno es la propiocepción, como bien todo lo que nos ha explicado el doctor Andrés. La propiocepción es la información que se recibe desde acá, desde los pies, y esa información va hacia el cerebro y nos informa cómo está nuestro cuerpo con respecto al espacio, si estamos sentados, si estamos bípedos, si estamos boca abajo. Pero también, como lo hablaba la doctora Brenda con respecto a la masticación unilateral, también nos informa cuál es el lado que está haciendo más contacto que otro. Entonces, yo les voy a pedir que hagamos esto. Ustedes van a cerrar sus ojos y cerrando sus ojos van a tocar la oreja con el hombro derecho o izquierdo. Y solamente van a observar hacia dónde se mueve la mandíbula. Solamente. Vamos primero a la derecha, luego inclinamos a la izquierda, luego vamos a poner los dedos atrás en las cervicales como si nuestros deditos fueran pianitos. Vamos a llevar la cabeza hacia adelante. Como lo decía bien ahorita la doc Brenda, el síndrome del cuello del texto. Vamos a percibir y observar cómo es la postura de la lengua con la cabeza adelantada. Y si estamos en la sillita, ¿cuál es la postura que hacen los pies y la cadera con una cabeza adelantada? Y ahora volvemos la cabeza a una postura normal con la lengua en el paladar. Y podemos observar que todo cambia, ¿cierto? Si yo estoy hacia el lado derecho, masticando más hacia el lado derecho, pues a ese lado va a haber mucho más contacto y a ese lado se va a rotar completamente la mandíbula. Y resulta que nuestro gran sistema global, hablando desde la dinámica cráneo-cérvico-mandibular, un 50% es esta zona que ustedes ven aquí, que es la zona cervical, la postura de la cabeza del cráneo con respecto a cada vértebra, ¿cierto? Y el otro 50% es respiración, oclusión, deglución, pero había algo que yo no tenía en cuenta hasta que he aprendido con el doctor Vivanco, que es la visión, porque existe una relación súper importante entre la visión
el esfenoides, el palatino y evidentemente el paladar. Si nosotros vemos aquí el paladar, ¿cierto? Que tiene que ser en forma de U, el paladar tiene que ser en forma de U amplio. Cuando este paladar está así estrechito y la lengua le cuesta ir al paladar, pues resulta que el piso de la casa de la lengua, el cielo de la lengua es el piso de la nariz. Si esto está estrecho, ¿qué pasa, doctor Vivanco, a nivel del campo visual? Automáticamente la visión periférica, que es un acto de Ujú, la propiocepción, se amplifica. ujú, Todos los optometristas que me escuchan, un paso primordial en la terapia visual enfocado a la visión binocular, a un estrabismo, a una ambliopía, es muy importante el hacer terapia visual en amplificación de la visión periférica. ¿Qué quiero decir con esto? Que estoy haciendo entrenamiento de la visión periférica y algo muy importante que con todo lo que acabas de decir se amplifica en el momento que se hace ese cambio. ujú. Por eso hemos visto muchos chiquitos, muchos pequeños que cuando el paladar es amplio y se mejora toda la parte de la oclusión y la respiración nasal, pues evidentemente la primera respuesta que vemos es seguramente la disminución de la programación de los lentes o muchos niños ya no necesitan evidentemente lentes para que tengamos esta relación súper importante, ¿vale? Entonces ya vimos aquí la relación de la dinámica cráneo-cérvico-mandibular. Ya yo, Andrea Espinosa, no veo solamente esto y esto, sino que también veo los ojos. Inclusive muchas veces le pregunto al doctor Andrés, mira que este niño le estaba haciendo esto y mira hacia dónde se fue el ojo, se metió la mano en el bolsillo, porque evidentemente todo tiene una respuesta a nivel de la propiocepción. Y todo asiente, hablemoslo por ciclo vital, pediátrico en el primer septenio, de los 7 a los 14 y por arriba, que ya somos todos nosotros los adultos, que tengamos respiración bucal y que tengamos una disfunción autonómica con signos y síntomas presentes como insomnio, ansiedad, microdespertares, pensamientos intrusivos o limitantes, dolor crónico, bloating abdominal, dolor en la menstruación, disminución de la libido. Entre todos los signos y síntomas presentes, tenemos un síndrome de deficiencia postural que no conocemos y que muchas veces no consultamos al optometrista, y de ahí es clave, porque de nada nos sirve intervenir toda esta parte estomatognática sin ver evidentemente los ojos. Ahora, los dientes participan muchísimo en la postura, digamos que en la posición del cuerpo con respecto al espacio y con respecto al centro de gravedad. Entonces, imagínense que todo aparato en boca, todo, yo ahorita no lo tengo aquí, pero estoy con un Stage One. Para poder verbalizar bien aquí, no lo tengo puesto, todo aparato en boca biomecánicamente genera una rotación posterior de cráneo, biomecánicamente. Y una alteración de la propiocepción es una lengua abajo y una rectificación cervical y una disminución de los espacios cervicales, que me genera una compresión de los triángulos, del triángulo occipital, y ese triángulo occipital fisiológicamente está conectado con todo el campo visual. Por lo tanto, antes de iniciar un tratamiento en boca, tenemos que consultar a un fisioterapeuta o un osteópata o un kine, lo que tengamos a la mano en el país que tengamos, para poder apaciguar la fisiología de la integridad del tejido conectivo, porque como somos una unidad integradora, un pie plano que está conectado embriológicamente con el paladar, si el paciente, si el niño no pilotea evidentemente como deseamos en ese cambio de expansión, en ese cambio de la oclusión, es porque acá hay un pie plano que no me está dando pilotaje aquí en el paladar, porque como somos una unidad conectada, fíjense en la perfección divina de Dios. La forma del paladar es la misma forma del arco plantar. Y a los 6 años, cuando bajan los molares, es cuando se termina de formar, evidentemente, ese arco plantar, que cuando está tan pie plano es porque, evidentemente, no hay una buena sinergia de los músculos tibiales, ¿vale? Entonces, aquí les voy a proyectar alguito. Doctora Paula, es fisiología. Más que evidencia científica, es fisiología.
El paladar está conectado con el esfenoides y con el palatino. Entonces, si aquí está el paladar, perdón, si aquí está el paladar que está conectado embriológicamente con el esfenoides y el palatino, si el paladar se estrecha, cambia la visión, porque no le está dando un soporte a nivel superior. Es fisiología, más que un artículo donde hablen las conexiones, es solo fisiología, ¿vale? Entonces aquí les voy a proyectar, haciéndoles ahí como una introduccióncita. Ay, Dios. Un segundito. Vale, con gusto. Ujú. Muy bien. Entonces, esta imagen me la facilitó hace un tiempecito el doctor Vivanco de un libro espectacular, que ¿cómo es que se llama este libro, mi doctor? Sí, es el libro del sistema estomatognático del doctor Mans Fries, Ujú. odontólogo de Chile. Gracias, doctor. Entonces, esta es una imagen que utiliza muchísimo la doctora Sandra Kahn, que muchos de ustedes también lo utilizan. Entonces, ya sabemos que nuestro cuerpo es una unidad integradora. Como está arriba, está abajo y vea. Cuánticamente, eso se llama la ley de correspondencia, leyes universales, ¿vale? Como está arriba, está abajo y viceversa. Por eso una cabeza adelantada me cambia todo el eje postural. Por eso los pies planos me generan una disfunción descendente de abajo hacia arriba. Ya sabemos que existe una dinámica cráneo-cervicomandibular con todas las funciones del sistema estomatognático en correlación con la propiocepción. Pero nuestro sistema también tiene un mecanismo hidráulico, que es un mecanismo de presiones, ¿cierto? Entonces uno dice, oiga, ¿cómo hace para regularse las presiones en la boca con la presión intraoral? ¿Cómo hace para regularse, aquí que está mi doctor Andrés, las presiones intraoculares? ¿Cómo hace para regularse la doctrina de Monroe Kelly a nivel de la fisiología cerebral? ¿Cómo hace para regularse la presión de la glotis cuando estoy hablando aquí de logopedias, fonoaudiólogas y demás? ¿Cómo hace para regularse las presiones transdiafragmáticas y las presiones de la mecánica ventilatoria, la presión intraabdominal y la presión pélvica? Tenemos un sistema hidráulico y resulta que ese sistema hidráulico y esa regulación de presiones, que es la que interfiere directamente en el sistema varorreflejo para que se mantenga por lo menos la presión arterial, también está comandado por este complejo nasobucal, que ustedes me lo han escuchado hablar muchas veces y seguramente también a la doctora Khan o a la doctora Sandra Coca. Entonces, ustedes ven este modelo o este complejo tiene 7 válvulas importantes. Vamos a hablar de dos, las más visibles para todos, la nariz y la boca. La boca es la primera válvula y la nariz es la séptima válvula. Entonces aquí viene primera válvula, los labios, segunda casi redentario, lengua en el paladar, tercer y cuarto aquí el espacio de Donders con el paladar blando y duro, cuarto esófago, cinco faringe y seis, toda la parte siete, toda la parte esofágica, para que lo tengamos ahí súper presentes, que aquí se levantó la mano. Ya. Listo. Entonces, este complejo que directamente es el complejo nasobucal, tiene que manejar presiones negativas. Todo el cuerpo tiene que manejar presiones negativas, porque las únicas presiones positivas es la presión de la presión barométrica, donde estemos viviendo, y la presión de la nariz, porque la nariz recibe la presión barométrica de la periferia. Por eso son las únicas dos presiones positivas. ¿Qué me dice a mí este sistema y este complejo nasobucal? Que si yo respiro por la nariz, tengo de ley y de entrada la boca cerrada. Y si tengo la boca cerrada y la lengua puede ir al paladar, estoy activando todo el complejo nasobucal. Y como la lengua es la mejor ortodoncia natural que existe, cuando la lengua está todo el tiempo en el paladar, en la que no me restrinja un frenillo esto,
¿cierto? En la que no me restrinja un frenillo, la lengua puede ir al paladar y hay una expansión completamente natural. Y cuando hay una expansión natural, se activa el movimiento del diafragma y se activa mucho más la función de la visión, y una lengua en el paladar es una postura de la función orofacial y es una relación malar external. Por eso el diafragma, que participa en el mecanismo hidráulico cuando la boca está cerrada y respiro de 10 a 12 respiraciones por minuto, el diafragma se activa con el movimiento de los ojos, porque los ojos y el diafragma están conectados a través de un sistema que nos explicó ahorita el doctor Vivanco, que es el sistema reticular activador ascendente. Cuando tú mueves los ojos, como nos enseñó ahorita la Mariana, activas zonas cerebrales que también regulan la respiración. Imagínense en eso tan divino. ¿Cuántos de aquí no nos hemos hecho un examen a conciencia visual? ¿Sí? ¿Cuántos? Seguramente podemos levantar la mano, incluyéndome en esa lista. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo tengo la capacidad de mover los ojos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia superior o hacia inferior, se activa el centro dorsal de la respiración, el centro ventral y el centro neumotáxico, que son los que arrancan, inician y mantienen la rampa respiratoria. Y resulta que la respiración es la base de la oclusión. Y esa base de la oclusión viene comandado por esas suturas craneales, que esto anteriormente nos decían que se movía de los 0 a los 7 años, pero ya se mueve de por vida. Por eso tenemos que garantizar la movilidad, evidentemente, de las suturas. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí súper presente. Cuando esto está así cerrado, este sistema hidráulico está cerrado, entonces se activa, se negativiza más la presión del diafragma, se mejora la presión intrapélvica, se mejora la presión del órgano de corte y del oído interno, se mejora la presión intraoral y evidentemente la presión cerebral. Entonces imagínense todo lo que estamos haciendo, no solamente mostrándoles una imagen del complejo nasobucal. Existen dos tipos de disfunciones, como ya lo ha hablado también la doctora Brenda. Esto es una disfunción de la propiocepción de entrada. Esto es una disfunción de la propiocepción de entrada, de todo lo que nos ha hablado también el doctor Vivanco del síndrome de deficiencia postural. Hay disfunciones ascendentes, hay disfunciones descendentes. Aquí no vamos a hablar específicamente de ningún test, sencillamente es evaluación. Y dentro de esa evaluación, si mi paciente tiene los pies planos o los pies cabos con una alteración en toda la parte de miembro inferior que involucra rodilla, cadera y columna vertebral y toda la parte cervical, pues estoy hablando de una disfunción ascendente. Pero también una disfunción descendente es la típica disfunción en la que tengo una clase 2 o en la que tengo una clase 3, en la que me genera grandes cambios a nivel de la dinámica del cuerpo. Hay un artículo súper lindo que se los puedo pasar al grupo de WhatsApp, en la que pusieron unos topes en unos ratones para verificar qué grandes cambios habían en el cuerpo. Y solo con los topes, sin haber valorado, digamos, que el resto de oclusión en los ratones, generaron escoliosis. Una disfunción descendente, seguramente por una mala praxis arriba, pero evidentemente era parte del experimento y era parte del laboratorio. Y hay pacientes con disfunciones mixtas. ¿Que es una disfunción mixta? Que tenga por aquí el pie plano, pero que también aquí tenga un grande cambio en una clase funcional. Y como dice la doctora Sandra Coca, que muchos de ustedes lo conocen, finalmente es funcional. ¿Por qué es funcional? Porque con esa clase funcional adapté mi cuerpo a masticar, a respirar, a deglutir y a mantenerme en una postura. ¿Esto hay que intervenirlo? Sí, porque yo lo entendía desde la disfunción ascendente y descendente, y con el doctor Andrés lo aprendí evidentemente de toda la parte de síndrome de deficiencia postural. Entonces, si yo hiciera, por ejemplo, el test en el que pongo los algodoncitos, ¿hasta qué punto sé que es una disfunción ascendente primaria de la oclusión o una disfunción ascendente primaria de la visión? Ahí solamente se los dejo, ¿sí? Por eso es clavísimo trabajar con optometría.
¿Listo? Porque mire lo que sucede, como lo explicaba la doctora Brenda. Dios, yo mastico más por un lado que por el otro. Ay, Dios. Si yo mastico más por un lado que por el otro, como lo vemos acá, mire todo lo que está pasando. ¿Mm? Entonces, yo mastico más por la izquierda, perdón, aquí en este cráneo, y si mastico por la izquierda y vuelvo aquí a mi mecanismo de tensegridad, y esta parte es mi izquierda, esta manito mía es mi izquierda, pues hacia donde mastico es hacia el lado donde voy a generar todo el acortamiento miofacial y es todo mi lado fuerte, y por eso vemos asimetrías, evidentemente, no solamente en la parte visual, sino en todo el componente sino en todo el componente evidentemente sistémico. Y esta masticación unilateral que hace que las vértebras cervicales que tienen que estar en esta forma cambien y se pongan como las aletas del avión. Y resulta que en ese componente que un 50% es la parte cervical y el otro 50% es la parte estomatognática, que incluye evidentemente la parte visual. Si yo estoy así, las vértebras cervicales son las que favorecen el equilibrio y la alostasis en la oclusión. Por eso, siempre para prescribir algo en boca, debemos de verificar que por lo menos exista algo de lordosis cervical, porque de entrada ya sabemos que cualquier aparato en boca me genera una rotación posterior de cráneo y me genera una rectificación, y atrás, anatómicamente y fisiológicamente, quedan los ganglios simpáticos que se comprimen y evidentemente pueden disparar muchísimo más el dolor. De aquí que hablamos evidentemente de una línea media. Una masticación unilateral tiene una tríada que es la deglución atípica y de la respiración bucal. Y esto es una disfunción completamente ascendente. Y resulta que este paciente se fue para ortodoncia, se fue para una rehabilitación oral, para todo. Pero si no corrijo la función antes de, es el paciente que va a tener recidiva. Yo en algunos momentos les he contado que tuve una paciente de 66 años con una sexta ortodoncia, una sexta, cuando la conocí. Muy, muy valiente ella ponerse su sexta ortodoncia a sus 66 años. Y resulta que el común denominador es que la recidiva estaba dado porque la señora siempre respiró por la boca, un fenómeno de hiperventilación, 18 a 19 respiraciones por minuto, cabeza adelantada, pie plano, mala mecánica respiratoria, y desde que tenía 20 años le diagnosticaron un síndrome poliquístico, la cual era una disfunción autonómica y que evidentemente uno más uno es dos y no iba a permitir que su boca evidentemente resolviera la disfunción como realmente se quisiera en el momento. Entonces, para que todos tengamos como esa mirada bonita, esa mirada amplia de 360 grados, que si a veces una siente eh, no está mejorando como nosotros quisiéramos, nos preguntemos qué está pasando con el resto de funciones y a dónde empezar a poder acudir y a remitir para poder impactar muy positivamente. Recuerden que el diafragma es un organizador postural central. La postura es la expresión visible de cómo respira el diafragma. Si el diafragma no desciende en un mecanismo de inspiración que es activa y simpática, la columna compensa. Por eso hay muchos estudios que dicen que el 50% de lumbalgias, estoy hablando acá de los fisioterapeutas, seguramente de los otros doctores que también han tenido pacientes así, 50% de lumbalgias tienen todo que ver con el diafragma, y cuando el paciente entra a un programa de entrenamiento solo respiratorio, disminuye completamente la sintomatología. Imagínense en eso tan bonito. ¿Mm? Si el diafragma no desciende, la columna compensa. Si no regula la presión, el cuello la sostiene, y si no da seguridad interna, evidentemente el cuerpo se rigidiza. Entonces, muchas gracias a ustedes por estar aquí, por acompañarnos. Seguramente este es el último live del año porque sabemos que todos están en su momento, en su conexión de nacimiento y cierre de proyectos y demás, pero el otro año vamos a estar aquí muy conectados haciendo más capacitaciones. Esto es un curso súper lindo que va a empezar ahorita el doctor Vivanco en febrero, dirigido a optometristas. Doctor Vivanco, el público todo suyo. Sí, muchas gracias, doctora Andrea. Eh, eh, Efectivamente, se ha dividido en tres módulos. El módulo uno está enfocado en la adaptación de prismas, de todo tipo de prismas, de cómo un prisma ortóptico para corregir un estrabismo. Lo
debemos de convertir en un prisma propioceptivo que module el tono muscular, no solamente para la corrección del estrabismo, sino para modular el tono muscular y cómo hacer este tipo de prismas. En este módulo nos enfocamos más en los prismas propioceptivos, que se le denominan prismas activos. Posteriormente, en un módulo 2 nos enfocamos más a problemas con lesión neurológica, donde podemos ver más el tipo, la utilización de diferentes prismas como el prisma Joker, el prisma gemelo, el prisma mixto, también entran este tipo de prismas propioceptivos como activo. Y ahora vamos a dar el módulo 3 que se va a abrir en Querétaro, a finales del mes de enero en Querétaro del 2026. Y bueno, es para mí, estoy muy, 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 muy emocionado de poder compartir esto de optometría cuántica, como a través del campo cuántico, el campo magnético, el campo electromagnético, campo áurico, como lo quieran llamar, podemos hacer una refracción, podemos hacer múltiples ayudas para nuestro paciente. Entonces, esta es una manera de cómo el Prisma Vivanco ha hecho este tipo de módulos. En esos entra también la doctora Andrea, nos va a acompañar en este módulo 3 de manera virtual. Eh, También nos ha acompañado en los prismas propioceptivos y cómo se conectan con la boca a través de la parte neurosensorial de los microestimuladores. Ya nos acompañó la doctora Brenda, que se formó con nosotros y ahora se ha unido a este bonito equipo. Pues yo le doy las gracias a Dios por este momento que sin él no estaríamos aquí presentes, a la iniciativa de dos hermosas doctoras, que es la doctora Brenda y la doctora Andrea, que tuvieron esta iniciativa de trabajar en esta trípode de respiración, articulación y propiocepción. Esa es la trípode que nos hace como grupo. Y pues muchas gracias en tercer lugar a ustedes por su dedicación y por el amor a su profesión y querer seguir avanzando. Estoy a sus órdenes en las redes sociales. Ahí están pues, de los QR de los tres y cualquier cosa, más información, con mucho gusto de poderlo resolver. Gracias. 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 Gracias, doctor Vivanco. Y como dice la doctora, damos consultas virtuales y presenciales, así es. Doctor Vivanco, yo aquí hay una pregunta. Gracias a todos ustedes por sus mensajes tan lindos, de verdad, que los recibimos con todo el corazón. La doctora Raquel, mi doctora Raquelita pregunta, ay, por aquí vi la pregunta de las plantillas. Dios, no la veo ya. Mm. Ah, sí. ¿Cuál es su opinión de las plantillas propioceptivas del doctor Bricot? Ok, bueno, Segundo, hace, ya, ok, ya, perdón, ahí ya perdón, estás, perdón. ahí ya estás, ahí ya Sí, estás. eh, no la tengo experiencia, sí las he probado en cursos y con colegas que las utilizan. Hay un colega que utiliza las plantillas de Bricot, es un gran fisioterapeuta osteópata posturólogo de Canadá, que sí las utiliza.
pero yo en lo especial sé que son magníficas, son tres tipos de categoría de las plantillas. Yo honestamente no tengo experiencia en las plantillas de Bricot. Vale, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Y mira, acá la doctora Anja Cristina nos dice, está incursionando en las prismas. Uy, qué dicha. Cada día yo Ah, creo que necesitamos más personas que podamos hablar algo del idioma parecido para podernos ayudar y podernos remitir. ¿La deglución atípica podría influir en estrabismos, doctor? Pregunta el sí, doctor sí, sí, José. claro, claro, desde luego. Así es, influye demasiado. Por eso la idea de trabajar siempre toda la parte con logopeda, aquí en Colombia se llama fonoaudiólogo o logopeda miofuncional, para que evidentemente nos pueda ayudar y nos pueda colaborar. Bueno, muchas gracias a ustedes por este sábado 27 de diciembre, que terminen de tener un año con una acogida súper linda, con la familia y con quien estén compartiendo en casa, y que terminen de tener unas felices fiestas para prepararnos para ese año 2026 tan lindo, que estoy segura que va a iniciar para cada uno de nosotros. Entonces, muchas gracias. Les mando el link de la grabación en el grupito y también lo vamos a repostear en las redes para que ustedes también puedan mandarlo a muchos colegas que evidentemente no pudieron estar, ¿vale? Muchas gracias. No, muchas gracias a todos, gracias. Gracias. Gracias.